Y desde los vuelos, desde el espacio, desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. Vámonos. Hola mi gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda David Serbia. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Las nuevas sanciones a PDVSA por parte de Estados Unidos preocupan que pueda irrumpir la oferta de petróleo mundial. Pregunto, ¿esas sanciones a PDVSA afectarán el equilibrio de petróleo global? Para eso me voy con Luis Pacheco, él es del Centro de Estudios Energéticos en la Universidad Rice, en vivo desde Bogotá. Luis, es un gusto tenerte en el programa. Es de preocuparse. Los primeros números que veo es que la producción actual de PDVSA es 1,1 millones de barriles por día, lo que representaría, si no me equivoco, cerca del 1% de la producción global. ¿Puede tener un efecto real esa salida de petróleo, asumiendo que Venezuela no le venda a China, no le venda a India, no le venda a otros mercados? ¿Tendrá un efecto negativo como a algunos le preocupa? Bueno, la respuesta corta es no creo en el corto plazo, porque de hecho los mercados, o mejor dicho, los productores de la OPEP Plus quizás le darían la bienvenida a que ese petróleo estuviera por un rato fuera del mercado, porque reforzaría los precios que, como tú sabes, han estado bastante volátiles. Entonces, cuando tú dices a corto plazo no, infiero que a largo plazo sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que te preocupa? Bueno, porque si uno le cree a las proyecciones de los analistas, el mercado se debería estar balanceando, es decir, hemos tenido un sobresuministro en los últimos tiempos y el mercado se estaría balanceando en algún momento en este año, a menos que pase algo con la demanda. Y eso significaría entonces que en ese momento sí pudieran hacer falta esos barriles, si es que los árabes no deciden compensarlo. Todo esto partiendo de tu pregunta, de que no se pueda colocar en ninguna otra parte del mercado la producción venezolana. Entonces, aquí también, para que la gente nos pueda seguir, hay dos análisis. Uno es el efecto del petróleo, que puede tener uno es a Venezuela, otro es a Estados Unidos, otro es a las compañías norteamericanas que reciben el petróleo venezolano, las que lo refinan, a PDVSA, y el efecto global. En el caso de las petroleras, Venezuela tiene opciones. PDVSA, ok, según las sanciones, ningún norteamericano, ninguna compañía norteamericana puede importar productos de PDVSA. Y los activos que están congelados. Pero Venezuela puede decir, PDVSA puede decir, ok, yo le exporto a China, exporto a India. Hay otros mercados que estarían dispuestos a comprarlo. Es cierto que hay un factor de costo, pero no necesariamente ese 1,1 millón de barriles por día desaparecería del mercado, porque hay otras opciones donde se puede localizar. Totalmente, Javier. Es más, no estamos hablando de 1.1 porque lo que va a los Estados Unidos en el último número oficial que hay es alrededor de 580.000 barriles. O sea que de lo que estamos hablando, que cubre las sanciones en este momento es la importación a los Estados Unidos, la exportación a los Estados Unidos. O sea que no estamos hablando del 1.1, 1.2, sino de esos barriles que hoy en día van a los Estados Unidos. La otra cosa es que si las sanciones las miramos en el entrelínea, ves que eso va a ocurrir en algún momento en abril, exactamente en el 28 de abril. O sea, de aquí al 28 de abril todavía Citgo, por ejemplo, puede importar crudo venezolano. La única diferencia es
que los ingresos de esa importación irían a una cuenta que estaría congelada en los Estados Unidos. Pero volviendo al tema del petróleo, que es el que me preguntas, ese crudo ya deben haber empezado a trabajar en dónde colocarlo. Así sea, como tú bien dices, probablemente a un descuento. Sin embargo, eso sí va a tener un efecto en todo el mercado petrolero que tiene que ver con el precio de los crudos pesados, que son esos que van hoy en día a los Estados Unidos. Ok, y entonces, si alguien concluye, dice, wow, si PDVSA deja de exportar este petróleo por las sanciones, esos 580,000 que hablas por día, de barriles por día, y concluye de que eso va a tener un efecto negativo en el mercado global petrolero, es una exageración. No debe llegar a esa conclusión, ¿correcto? Yo diría que en este momento sería una exageración, sí. Okay. Pero no se te olvidar, no se te olvidar que las sanciones tienen un doble efecto. No es solamente la capacidad de exportar de Venezuela o de PDVSA en este caso a los Estados Unidos, sino la capacidad de Venezuela de importar diluentes y gasolina de los Estados Unidos. Eso puede tener un efecto quizás más importante sobre la producción venezolana que la propia capacidad de llevar subcrudo a los Estados Unidos. Entonces, yo creo que entonces la conversación se debería concentrar no tanto en el efecto que tendría a nivel global a corto plazo, porque también puede existir otra variable que no hemos discutido. Si esos 580,000 barriles, vamos a decir que Venezuela entra en un colapso, ¿ok? Worst case escenario. PDVSA entra en un colapso, no puede sacar el petróleo. También hay otros países que pudieran sustituir ese petróleo. Petróleo pesado que pueda venir de México, de Canadá, por ejemplo. En teoría sí, en la práctica no es tan fácil porque el crudo pesado mexicano está reduciendo su producción y las perspectivas de Pemex en este momento no lucen muy halagadoras. Y Canadá tiene un tema de acceso a las refinerías del Golfo de México vía tubería porque hay limitaciones, cuellos de botella importantes y no puede llegar el suficiente crudo ahí. Por eso es que se va a generar ese efecto en el precio de los crudos pesados, pero no necesariamente va a haber un déficit de ellos, sino que va a tomar un tiempo a que se rearregle el mercado. La ventaja que tiene el crudo, si se quiere, es que es totalmente fungible y como se mueve en barco, el mercado va a tender a balancearse, tomará un tiempo, pero ya deben haber empezado a eso. Entonces, en 30 segundos, Luis, lo que antes se hablaba hace unos años que sería un efecto negativo ponerle unas sanciones a Venezuela porque tendría un efecto en el mercado global, con la situación que está actualmente Venezuela, con la caída de la producción de más de 2 millones, ahora en 1,1 y sigue bajando, el efecto ya no es tan real. Quien se perjudica más es Venezuela y PDVSA, no tanto, y los productores de petróleo pesado, pero no necesariamente la economía global o el efecto en el petróleo a nivel global. 20 segundos. Yo creo que eso es un excelente resumen de la situación en este momento. Él es Luis Pacheco, del Centro de Estudios Energéticos en la Universidad Rice. Oye, Luis, como siempre, para mí es un gusto y un placer tenerte en el programa. Cuando regresemos a CNN, dinero, políticos como el senador Bernie Sanders, la representante por Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, han dicho que abrazan el socialismo, incluso entre los millennials. Hay encuestas que indican que ven más positivo el socialismo que el capitalismo. Pregunto, ¿podrán los socialistas de Estados Unidos aprender algo del caso de Venezuela? Lo vamos a discutir con Jesús Fernández Villa, él es profesor de Economía de la Universidad de Pensilvania. Vivo desde Filadelfia, al volver a The Number One, CNN, dinero. En Home
Políticos como el senador Bernie Sanders, la representante por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, han abrazado el socialismo en los Estados Unidos. Incluso entre los millennials ven más positivo el socialismo que el capitalismo. Pregunto, ¿los socialistas de Estados Unidos podrán aprender algo del caso de Venezuela? Para eso me voy con Jesús Fernández Villa. Él es profesor de economía en la Universidad de Pensilvania, en vivo desde Filadelfia. Jesús, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Ya sabemos que se están escuchando estos tonos socialistas. Quiero hacer una salvedad. Ellos en ningún momento han dicho vamos a seguir el modelo venezolano. Pero sí es cierto que se escucha voces que dicen vamos a dar salud gratuita, a la vez vamos a dar la educación gratuita, que no paguen la universidad, que vamos a hacer una revolución verde en poco tiempo, lo que costaría miles de millones de dólares. O sea, hay muchas ofertas socialistas. Y sale un artículo interesante en el Bloomberg, donde es una columna de opinión que se lo enfoca a los estadounidenses, a los socialistas estadounidenses, que vean el caso de Venezuela. ¿Se podrá aprender algo del caso? O sea, ¿los socialistas en Estados Unidos podrán aprender algo del caso de Venezuela? Lo positivo y lo negativo que se puede aplicar en los Estados Unidos. Podrán, pero no querrán. ¿Pero qué podrían aprender? Creo que lo más importante es que la irresponsabilidad fiscal se paga. La política económica de Hugo Chávez, a partir de 1999, se basa en gastar un dinero que venía de unos ingresos petrolíferos extraordinarios, y cuando esos ingresos petrolíferos se han secado no ha quedado dinero y lo único que ha quedado es una resaca tremenda. Es muy fácil gastar, se puede gastar en muchísimas cosas y es siempre muy agradable decir, vamos a dar universidad gratis y vamos a dar sanidad gratis y vamos a hacer muchísimas cosas gratis, pero hay que pagarlo, las facturas hay que pagarlas, y el problema es que al final del día, como todo en la vida, el dinero tiene que salir de algún sitio, y lo que nos enseña la experiencia de Venezuela es que cuando te gastas el dinero que no tienes, al final lo único que queda es llanto y crujir de dientes. Jesús, yo no quiero ser injusto con los socialistas en Estados Unidos que están siguiendo las tesis que están ejecutando, digamos, un Sanders, un Ocasio, porque la intención de ellos definen un problema. Ellos dicen hay un problema de inequidad en los Estados Unidos. Hay un problema de inequidad que no se está atacando, que el capitalismo no lo puede resolver solo. Por eso estás encontrándote que incluso entre los millennials, aquí tengo una encuesta de Gallup que pone entre aquellos de 18 a 29 años, consideran el socialismo, lo ven de forma positiva en comparación al capitalismo, 51% versus 45%. Claro, en la medida que te vas poniendo más viejo, ves el socialismo más negativo y ves al capitalismo, lo ves de forma más favorable. Pero hay una realidad, hay unos problemas sociales y ellos de alguna forma tratan de atacarlos. ¿Qué es lo que pasó en Venezuela? Porque incluso decían, había que sembrar el petróleo, había una alta concentración de riqueza en unos pocos, había un problema de inequidad. Entonces, el socialista dice, no necesariamente que yo defiendo la tesis de Chávez o la tesis en Venezuela, pero sí hay una realidad, el capitalismo no está funcionando tampoco, hay inequidad. Entonces, alguien tiene que resolver esto y ahí está el Estado. ¿Qué dices tú? Sí y no. Es verdad que la desigualdad ha crecido mucho, pero también el nivel de riqueza de todos ha crecido. Hay desigualdades buenas y hay desigualdades malas. Hay desigualdades buenas que provienen de tener grandes empresarios que crean riqueza. Hay desigualdades malas, por ejemplo, causadas por la regulación tan grande que existe en Estados Unidos, en la costa este y la costa oeste, del housing, el zoning, que hace que suban los precios de las casas de manera artificial y esto expulsa a la clase media de la posibilidad de acceder a la vivienda. La solución para este problema no es más socialismo, es más mercado. Es liberalizar el mercado de la vivienda. Hay un problema que buena parte de la clase media y de la clase trabajadora en Estados Unidos no tiene acceso a una buena educación para sus hijos. Esto no lo está suministrando el mercado, no es el capitalismo. Es un sistema de educación público que no está bien diseñado y que está controlado por unos intereses privados, unos intereses particulares. De nuevo, la solución a esto es más mercado, no menos mercado. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, los costos de salud, que es uno de los argumentos que mucha gente está sufriendo por el tema de los costos de salud, que cada vez crecen más y le echan la culpa al capitalismo. Tienes el tema de la educación, que cada vez se dispara más porque las universidades siguen aumentando los costos.
Cuando tú ves la educación, crece un 6, un 7%, más del doble de lo que crece la inflación en los Estados Unidos. Tienes el problema que estamos viendo sobre el tema del calentamiento global, el argumento de que de alguna forma hay que entrar en la regulación para producir menos gases invernaderos y traer energías renovables. De alguna forma, dicen ellos, no puedes dejar al capitalismo resolverlo por sí mismo, porque si no lo controlas al capitalismo, nos vamos a los extremos. Y por eso surgió un Chávez, argumentan, surgió en Venezuela, que después se deformó, pero de alguna forma había que atacar ese problema. Y por eso dicen que en Estados Unidos también se les sigue dando beneficios impositivos a los ricos, ellos pagan menos, el déficit se aumenta, seguimos más endeudados. De alguna forma el capitalismo no está funcionando. ¿Qué respondes tú? Parte de razón en esta crítica tienen. Yo, por ejemplo, soy el primero que cree que a las grandes empresas no hay que darles beneficios fiscales. Las grandes empresas tienen que pagar los mismos impuestos en porcentaje que las empresas pequeñas. En eso tienen toda la razón del mundo. La solución no es, como me refería anteriormente, sin embargo, que el Estado regule a las grandes empresas. Es que el mercado sea libre y competitivo y los monopolios desaparezcan. Mencionaba anteriormente la salud. En Estados Unidos el sistema de salud no es privado. Es un sistema totalmente controlado por el gobierno, donde hay una regulación a través de unos seguros y donde no existe un mercado. En Estados Unidos los precios de los servicios de veterinaria no están disparados. ¿Por qué? Porque si yo llevo a mi perro al veterinario, ahí funciona el mercado. El problema es que cuando en vez de ser mi perro soy yo, ese mercado sí que está regulado. Con lo cual, tienen razón que la sanidad, que la educación, que la vivienda, que el calentamiento global no está solucionándose adecuadamente. Sí. ¿Es esto culpa de un capitalismo fuera de control? No, es culpa de una regulación inadecuada del gobierno. Con lo cual, aciertan en el diagnóstico del problema, erran de manera completa en la solución propuesta. Ok, Jesús, de la misma forma que es una falacia decir que el problema es el capitalismo, porque tú sabes que cuando hablas con los socialistas se van al extremo y dicen el capitalismo es el problema. De la misma forma sería una falacia comparar el socialismo con Venezuela. Es un caso extremo. Hay otros casos, hay grados de socialismo que también pudieran funcionar y no necesariamente cometer nosotros una falacia de decir, de composición, una falacia de composición de decir, el caso de Venezuela es todo el socialismo. Porque hay otros países socialistas, no necesariamente como el de Venezuela, que han funcionado y siguen funcionando. Me queda un minuto, ¿qué dices tú? No estoy de acuerdo que existan muchos países socialistas. Hay países en el norte de Europa, en Escandinavia, en buena medida Holanda y Alemania, que tienen unos estados del bienestar más generosos que Estados Unidos. Pero que no se equivoque nadie. Dinamarca, Suecia, Alemania son economías de mercado. Son economías donde el capitalismo funciona, donde el capitalismo es vibrante. Y es precisamente porque tenemos una economía de mercado rica y próspera que nos podemos permitir, los países escandinavos se pueden permitir un estado del bienestar generoso. El estado del bienestar es la consecuencia de una buena economía de mercado, no lo contrario a ella. Él es Jesús Fernández Villa, profesor de Economía de la Universidad de Pensilvania. Jesús, fue un gusto haberte tenido en el programa. Cuando regresemos a CNN Dinero.